Lecciones de genética. Capítulo 1. Genética mendeliana. Sección 2. La genética premendeliana, parte 4. En el video anterior alcanzamos a trabajar algunos detalles de la cría selectiva. Sin embargo, vale la pena ahondar en este campo, ya que a partir de aquí es que surgen los conocimientos empíricos que permitieron el surgimiento de la genética en la primera década del siglo XX. La cría selectiva se basa en reservar para la reproducción aquellos ejemplares con los rasgos más deseables de toda una generación. Sin embargo, este proceso solo tiene sentido si se asume que los rasgos favorables son heredados de una generación a otra, de forma tal que los rasgos que se asumen como inconvenientes son borrados paulatinamente de una generación a otra. Aunque esto suena a biotecnología de frontera, en realidad es el fundamento de los procesos de domesticación y se llevan a cabo casi desde 5000 años antes de Cristo o incluso mucho antes. Sin embargo, aunque esto se lleva haciendo desde los albores de la civilización, con el advenimiento de la ciencia de la genética, el proceso de manipulación de los seres vivos se ha hecho mucho más rápido, potente y preciso, lo cual conlleva a un incremento en el beneficio económico de aquellos con la tecnología y el conocimiento. Y esto es el foco del problema. La genética ha servido para incrementar la productividad de las cosechas o para aplicaciones médicas que generan grandes cantidades de riqueza. En otras palabras, la genética es una herramienta para producir un mayor capital económico, lo cual nos lleva a un aspecto mucho más general de todas las ciencias de la naturaleza, ya sean física, química o biología. Su prestigio no surge a partir de que sean elegantemente construidas a un nivel filosófico. Su prestigio proviene de su capacidad para ser aplicadas y producir riqueza para aquellos que poseen el conocimiento. Para el siglo XIX, la cría selectiva de plantas y animales ya era una actividad con milenios de historia y documentación. Nadie cuestionaba el hecho de poder manipular los rasgos de una población. Sin embargo, lo importante que ocurrió en este siglo es que varios naturalistas empezaron a emplear la cría selectiva como un método de investigación para diseñar experimentos que permitieran entender el modo en que los rasgos podían transmitirse de una generación a otra. En otras palabras, lograr entender las causas de la cría selectiva y su efectividad. Aunque la historia de la ciencia se enfoca en los resultados de un monje austríaco, Gregor Mendel, y sobre quien nos enfocaremos especialmente en lecciones posteriores, vale la pena mencionar los esfuerzos de otros naturalistas de la misma época, especialmente dos personajes muy famosos y muy influyentes, procedentes del Imperio Británico: Charles Darwin y Alfred Russel Wallace. Estos dos naturalistas británicos ya habían venido trabajando en una explicación para las adaptaciones de los seres vivos, llegando a concluir que la naturaleza podía ejercer una fuerza selectiva semejante a la humana, a la cual denominaron selección natural. Sin embargo, aún quedaba la cuestión de entender el modo en que los rasgos se heredaban de una generación a otra.
Otro aspecto común de los experimentos de cría selectiva de todos estos naturalistas fue que emplearon el mismo modelo biológico, el humilde Pisum sativum, conocido como guisante, chícharo o arveja. De hecho, en una carta entre Darwin y Wallace, Darwin menciona algunos de sus resultados con respecto a la cría selectiva de las plantas de arveja. Y cito: mi querido Wallace, me parece que no entiendes a lo que me refiero cuando hablo de que ciertas variedades no se mezclan entre sí. Mi comentario no tiene nada que ver con la fertilidad, y un ejemplo lo puede explicar. He cruzado entre sí plantas de arveja de las variedades Painted Lady con otras de variedad Purple, que presentan coloraciones muy diferentes entre sí, y he obtenido, incluso en la misma vaina, alberjas de ambas variedades, pero ningún intermedio. Me parece que algo similar debe estar ocurriendo con tus mariposas y con las tres formas de Lythrum que mencionas. Aunque estos casos parecen sorprendentes, en realidad se trata del mismo fenómeno que hace que cada hembra en el mundo produzca descendencia tanto masculina como femenina, sin intermedios. Con mi más sincero afecto, Charles Darwin. En esta carta se puede ver que Darwin y Wallace estaban cerca de uno de los puntos preponderantes del modelo teórico de Gregor Mendel, la idea básica de una falta de mezcla. Pero para aclarar esta idea, debemos entender cómo entendían la mezcla en el contexto de los naturalistas del siglo XIX. Aunque por la mayor parte de la Edad Media y la mayor parte del Renacimiento, las ideas de Aristóteles sobre la herencia habían permanecido bastante fuertes, y de hecho aún lo son, en el sentido de que aún es muy común encontrar personas que le echan la culpa a la mujer del nacimiento de niños con defectos o de que nazcan únicamente niñas. Sin embargo, estas ideas comenzaron a ser fuertemente cuestionadas a un nivel empírico. En la década de 1770, el botánico alemán, entre comillas porque Alemania no existía en esa época, llamado Joseph Gottlieb Kollreuter, estudió la descendencia de cruces recíprocos, en las cuales las plantas eran cruzadas en direcciones opuestas. Me explico. En un cruce se tiene un macho de flor roja y una hembra de flor blanca. Y en el cruce recíproco se tiene lo opuesto, una hembra de flor roja y un macho de flor blanca. Los resultados demostraban que ambos padres contribuían de manera equitativa a los caracteres de la descendencia. Sin embargo, había un pequeño detalle. Muchos de esos rasgos se mezclaban entre sí, con lo cual hemos llegado a otro de los puntos importantes que aumentan el problema de toda la situación. Algunos rasgos se mezclaban y otros rasgos no se mezclaban, y eso confundía a los naturalistas, ya que no podían encontrar una explicación que pudiera abarcar ambos fenómenos de forma simultánea. Y lo peor era que algunos naturalistas negaban un tipo de herencia. Los que defendían una herencia mezclada ignoraban los casos en los cuales la herencia no se mezclaba entre sí, y viceversa. Y fue un debate que no se resolvería de forma sencilla. Para finalizar la situación de la genética en el siglo XIX, genética también entre comillas, ya que la palabra ni siquiera había sido inventada, vamos a resumirlo en las siguientes ideas. Primero, la mayoría de los filósofos naturales y primeros biólogos no se les daba bien las matemáticas,
De lo contrario, hubieran sido físicos, que era algo muchísimo más prestigioso. Segundo, existía un debate entre la herencia mezclada, a la cual vamos a llamar continua, y la herencia no mezclada, a la cual vamos a llamar discontinua. La mayoría de los rasgos interesantes, como el color de la piel, la inteligencia, la fuerza, la destreza, la habilidad, el equilibrio, son rasgos que se heredan de forma continua, se mezclan. Mientras que muy pocos rasgos, como algunas coloraciones en algunas especies de plantas y animales, se heredaban de forma discontinua. Este va a ser el contexto en el cual va a surgir la figura del monje austriaco, sobre el cual vamos a trabajar la siguiente lección. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.